etcétera, ¿sí? Para poder caracterizarla. ¿Está bien? Bueno, ¿me recuerdan cuándo es que tienen el examen este? El 2 de julio. Ok. Está bien. Entonces, nada, seguramente entra ese taller, el taller de coagulación, y después voy a ver si por ahí hacemos como un repaso y no metemos más temas para que no se les acumulen tantas cosas a ustedes para pensar. ¿Sí? Bien. Después lo veo, no sé si me falta algo más de tiempo. Bueno, hola, acomódense. Bien, entonces vamos a ver hoy las alteraciones de este metabolismo lipídico. Bien, entonces, ¿qué son estas dislipidemias o dislipidemias? ¿Sí? Es cuando yo tengo elevada concentración de lípidos, de colesterol o de triglicéridos o de ambos combinados, ¿sí? O una concentración baja de colesterol rico en la lipoproteína HDL, que es lo que nosotros llamamos el colesterol bueno, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Y lo que pasa con esto es que fallas en este proceso se pueden dar tanto en la síntesis como en el transporte o en el metabolismo de estas lipoproteínas y afectar lo que es el metabolismo del colesterol y de los triglicéridos, ¿sí? ¿Cómo incorporamos nosotros el colesterol? La dieta y además la síntesis de colesterol. O sea, nosotros tenemos dos vías de ingreso de colesterol, ¿sí? O sea, o dos fuentes en realidad de colesterol. El colesterol que se sintetiza por nuestro propio organismo, que podemos tener un problema ahí, digamos, en la síntesis de colesterol nuestra, y además también podemos no estar ayudando a todo eso por lo que estamos comiendo, ¿sí? Otra cosa que podemos estar haciendo es el estilo de vida, ¿sí? El estilo de vida que nosotros llevamos, si hacemos ejercicio o no lo hacemos, o la combinación de eso con la alimentación, es como clave en los niveles de colesterol que vamos a tener, ¿sí? A su vez, también la asociación con la genética, que es la parte que nos interesa un poco a nosotros hoy, o esa asociación con otras enfermedades, como por ejemplo tener bajas concentraciones de hormona tiroidea o tener una enfermedad renal, también nos va a modificar los niveles de colesterol asociado a los medicamentos que a lo mejor estemos consumiendo por esas patologías, ¿sí? Porque lo que quiero que se lleven de acá es que cuando uno tiene que analizar un paciente que tiene altos niveles de colesterol o de triglicéridos, en realidad tenés que ver un abanico de cosas que pueden estar pasando, no una única cosa, ¿sí? Pueden estar pasando muchas cosas y lo más importante es que ustedes puedan analizar todas esas situaciones. Bien, cuando hablamos de estos lípidos o de grasas, ¿a cuáles nos referimos? ¿Cuáles son las que son más importantes? ¿Sí? Básicamente el colesterol y los triglicéridos. ¿Qué hace cada uno o qué es cada uno? El colesterol es básicamente un componente esencial de las membranas celulares. ¿Por qué? Permite el movimiento. Bien, exactamente. El colesterol es el que permite el movimiento de la membrana y le da, de acuerdo a que haya poco o mucho, lo que sea, más rigidez o menos rigidez a una membrana, ¿sí? Y ustedes saben que las membranas son membranas fluidas. Tiene que haber movimiento en esas membranas, tiene que haber paso de sustancia, porque si no, después esa célula no funciona de manera adecuada, ¿sí? Y ese es uno de los problemas. Entonces, componente esencial de las membranas y de la bilis, ¿sí? Que contribuye a que absorbamos las grasas y las vitaminas por parte del organismo. ¿Bien? Además permite sintetizar vitamina D. ¿Para qué quiero la vitamina D?
Metabolismo. El metabolismo cálcico. Eso, básico, ¿sí? ¿Por qué me importa el metabolismo cálcico? Me transformé en una profesora de fisio y no de genética. La formación de hueso también es importante para la celular. Exacto, o sea, es importante para un montón de cosas los niveles de calcio, ¿sí? Básicamente para el control, digamos, del corazón, del músculo, de un montón de cosas. Entonces, los niveles de calcio son sumamente importantes. ¿Quién controla los niveles de calcio? Básicamente la vitamina D, por lo tanto, la vitamina D es totalmente relevante, ¿sí? Que uno analice cómo están los niveles de vitamina D en una persona. Por eso, actualmente, cuando las mujeres nos hacemos análisis, hasta de más jóvenes como ustedes, les dosan los niveles de vitamina y a veces hasta se suplementan, ¿sí? Aunque sean antes solamente cuando una persona ya era más grande como yo y por ahí se le empiezan a hacer dosajes de los niveles de calcio en hueso para ver si los huesos están perdiendo mucho calcio o no. Porque obviamente eso te predispone a mayores riesgos cardíacos y demás, que es lo que denominamos osteoporosis, ¿sí? Cuando los huesos empiezan a perder calcio, una densitometría, ¿sí? Ahora, en realidad, no a las chicas jóvenes como ustedes no les hacen densitometría, pero sí se dosan los niveles de vitamina D porque es sumamente relevante para la absorción del calcio, ¿sí? Bien, para la síntesis de hormonas, como los estrógenos, ¿sí? Cuando tenemos a partir del colesterol se sintetizan todas las hormonas sexuales básicamente, y por lo tanto cuando yo tengo una paciente que está muy delgada, que no se alimenta o lo que sea, es muy probable que tenga menorrea, por ejemplo, ¿sí? Que no tenga una menstruación primaria, la primera menstruación, porque no tiene los niveles hormonales suficientes, ¿sí? O tengan alteraciones de su ciclo menstrual. Entonces los niveles de colesterol son sumamente preocupantes. Bien. Pero por el otro lado, el organismo puede producir el colesterol que necesita, pero también lo obtiene de los alimentos, ¿sí? Entonces por eso es tan relevante que se hace tanto hincapié en que la gente no coma cosas con tanta grasa o tan ricas en colesterol, porque ya el propio organismo sintetiza colesterol. Entonces, si yo encima me la paso comiendo hamburguesa con papa frita y meto colesterol adentro de mi cuerpo, estamos en problemas, ¿sí? Bien. Los triglicéridos están presentes en los adipocitos y se utilizan básicamente para la obtención de energía. Por eso cuando el triglicérido se moviliza, ¿cuál es el primer lugar a donde se moviliza? Ahí se produce, se produce. Después, ¿a qué órgano va? Blanco. ¿Dónde lo necesito? Intestino. El músculo. En el músculo. Es uno de los primeros lugares donde lo necesito, ¿sí? Bien. Se produce entonces en el intestino y en el hígado a partir de moléculas grasas más pequeñas, que son los ácidos grasos, ¿sí? Y algunos tipos de ácidos grasos también están producidos por el propio organismo y otros los tengo que obtener de los alimentos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Ok. Bien. Los lípidos son grasas. ¿Se pueden transportar por la sangre? Solo no, exacto, fantástico. Solo no, porque no van a ser solubles en la sangre, ¿sí? No se van a poder movilizar por la sangre. Necesitan sí o sí estar asociados a lipoproteínas, ¿sí? Las lipoproteínas son partículas de proteínas y de otras sustancias, básicamente están asociadas a proteínas y lípidos. Y lo que hacen es transportar grasas como el colesterol y los triglicéridos, ¿sí? Que obviamente por sí mismas no pueden circular libremente, ¿sí? Y existen distintos tipos de lipoproteínas.
kilomicrones, las lipoproteínas de alta densidad, las de baja densidad y las de muy baja densidad. Y existe un quinto grupo que son las de densidad intermedia. ¿Sí? No sé si las vieron. ¿Sí? Está bien, perfecto. Ok. Que no están, digamos, marcadas acá, pero son parte del metabolismo, en realidad, de cuando los kilomicrones se rompen, liberan las de densidad intermedia y las de densidad intermedia después te dan las LDL. ¿Sí? ¿Eso lo vieron? Sí, perfecto. Ok. Bueno, acá tenemos como una esquemita para entender básicamente la relación que tienen estas partículas. ¿Sí? Acá tenemos una representación de lo que sería el tamaño de un kilomicrón, o remanentes de los kilomicrones, que son muy grandes. Las de muy baja densidad, ¿sí? Las de LDL, las de densidad intermedia, las LDL y las HDL, que son las de baja densidad, y de alta densidad las HDL, pero ya de tamaño más pequeño. ¿Sí? ¿Y por qué son estas las que uno analiza o más le interesa cuando mira el análisis de alguien? ¿Por eso le rotan colesterol? Sí, Pero, transportan el colesterol. ¿Y qué más? porque tienen que va al hígado, principalmente para metabolizarse, para que va a necesitarse a los tejidos. Eso, ahí está el punto. ¿Sí? Las chiquititas son las que pueden depositarse, ¿sí? en la placa de la arteria y formar las placas de ateroma. Entonces esas son las que después a mí más me interesan analizar, ¿sí? Porque son las que terminan teniendo que ver con esas afecciones de los pacientes. Bien, básicamente, esto ya lo deben haber visto, pero la estructura de estas lipoproteínas es un centro hidrofóbico, ¿sí? Que está formado por triglicéridos y de colesterol, donde dependiendo del tamaño de estas lipoproteínas va a ser o más grande, ¿sí? Porque ese es el centro, o más chiquito, y después por fuera, rodeando, tienen proteínas que están unidas a receptores celulares y tienen por ahí funciones enzimáticas. También tienen fosfolípidos, que son estos verdecitos, ¿sí? Donde la cabeza polar está mirando hacia afuera y la cola hidrofóbica hacia adentro. Y ahí, en esa membranita que se forma, ¿sí? Alrededor, también tenemos colesterol que no está esterificado. Este está esterificado, ¿sí? Está formando uniones éster. Este no está esterificado, es lo que se llama antipático, ¿sí? Porque tiene la capacidad de quedar como una parte hacia la parte polar y otra hacia el centro hidrofóbico, y se ubica en la superficie, ¿sí? Y básicamente la estructura de las lipoproteínas es así. ¿Y qué es lo que va cambiando? Va cambiando el tipo de proteínas que tiene asociado, ¿sí? Y el tipo de calidad de los triglicéridos que tiene y la cantidad de colesterol que tiene. Entonces, a modo de resumen, digamos, de tablita para recordar, las principales lipoproteínas y apolipoproteínas son estas. Los kilomicrones, acá les muestra la densidad, el diámetro que tienen. Básicamente son los transportadores de triglicéridos, ¿sí? Son los encargados de transportar por todo el cuerpo los triglicéridos. Ven que acá les muestra la cantidad de triglicéridos que tiene, por ejemplo, comparado con un HDL. Muy poquito colesterol libre, esterificado sí. Y después la composición de las apoproteínas básicamente es la ApoA1, una de las más relevantes, ¿sí?
pero tiene otras. Cada una de estas moléculas tiene varias, ¿sí? Después, la BLDL y la IDL, que es la de densidad intermedia, tienen ya la ApoB100, ¿sí? Que es una apolipoproteína constituyente principal tanto de la BLDL como de la IDL como de la LDL, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente a partir de estas se forman la IDL y la LDL, entonces está formada por la misma apolipoproteína y es una de las más importantes. Ya acá empieza a aumentar muchísimo la cantidad de proteínas que tiene y la cantidad de colesterol, ¿sí? que transporta. La HDL transporta mucho menos, ¿sí? La baja. Y en el caso de la HDL, la apolipoproteína asociada es la ApoA1, ¿sí? Entonces, la principal constituyente es la ApoA1, que es antiatelogénica, y la principal de la LDL, la IDL y la BDL es la ApoB100, que es atelogénica, ¿sí? Eso sí es importante que lo recuerden. Bien, ¿qué tipos de dislipemias podemos tener? ¿Sí? ¿Cómo las vieron ustedes clasificadas? Por ninguna. ¿Por ninguna? No la, Y ahí quedó. no las clasificaron, no. Bien, bueno. Sepan que en realidad existe como una clasificación antigua que se hacía, pero que es como bastante utilizada, ¿sí? Que tiene que ver con la clasificación desde el punto de vista del fenotipo lipídico, ¿no? Que tengan. Entonces se la clasifica en 1, 2A, 2B, 3, 4 y 5. Ahora la vamos a ver en una tablita. Y si no, se las clasifica de acuerdo a la etiología, o sea, la causa que esté provocando la dislipemia, que es la que las clasifica en las dislipemias primarias o las que son secundarias, ¿sí? Las primarias tienen que ver con un origen genético y las secundarias tienen que ver más con factores ambientales u asociación con otras enfermedades, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, vamos a ver la primera clasificación, pero para que más o menos tengan en cuenta, digamos, dependiendo de lo que leen y entiendan a qué se hacen referencia. Según el fenotipo lipídico, era la primera clasificación, ¿sí? Que yo les dije. Y esta se conoce como clasificación de Fredrickson y es la que está avalada por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces, hablamos de dislipemia de tipo 1 cuando lo que tengo es un aumento en los niveles de los kilomicrones, ¿sí? Obviamente tengo tanto aumento de colesterol como de triglicéridos. Dislipemia tipo 2A o 2B es cuando sí tengo aumento de colesterol, pero puedo o no tener aumento de triglicéridos, y lo que está aumentado en mi paciente es la LDL seguro, y en algunos casos la BLDL, ¿sí? Pero la LDL está incrementada. Entonces ahí yo digo que tiene una dislipemia de tipo 2A, ¿sí? La crisis, cuando lo que aparece aumentado son los niveles de la IDL, la intermedia, ¿sí? La lipoproteína de densidad intermedia. Esos pacientes tienen tanto aumento de colesterol como de triglicéridos. La tipo 4 solo tiene aumentado el VLDL, ¿sí? No tiene aumento de colesterol y sí de triglicéridos. ¿Por qué no tiene aumento de colesterol? La VLDL. Porque no es rica en colesterol. Exactamente, ¿sí? Porque esa parte
tipo 5 que tienen las VLDL y los kilomicrones aumentados, que sí tienen tanto aumento de colesterol como de triglicéridos. Entonces, dependiendo de esto y de lo que nosotros, acá les puse una donde esta me gusta porque es más fácil acordarse de qué tiene cada lipoproteína, ¿no? Aumentado, porque lo tienen por color. Los kilomicrones tienen un montón de triglicéridos, ¿sí? Que transportan, igual que las VLDL, estas ya tienen más colesterol, ¿sí? Pero básicamente están casi todas constituidas por triglicéridos y ésteres de colesterol y tienen menos fosfolípidos y proteínas. Y ya a medida que voy bajando de densidad, las IDL, las LDL o las HDL van cambiando, ¿sí? Su perfil de cantidad de colesterol. Pero acá queda muy claro que tanto las I como las L tienen altos niveles, ¿sí? De colesterol y tienen poquitas proteínas en comparación con una HDL, ¿sí? Esto es para que les sea más fácil acordarse de la composición de cada lipoproteína. Bien. Esa entonces es como la clasificación típica o característica que tiene que ver con fenotípicamente lo que yo veo de esa persona, ¿sí? Lo que le doso, o sea, veo que tiene más triglicéridos, más colesterol, si tiene aumentado la LDL, la HDL, los kilomicrones, o sea, miro ese perfil y lo puedo clasificar dentro de alguna de esas categorías, ¿sí? Ahora, según la etiología, o sea, lo que está causando o provocando ese trastorno, se las clasifica en primarias o secundarias, ¿sí? Bien, ¿cuándo tengo una dislipidemia primaria? Cuando tengo una causa genética que la está provocando, ¿sí? Principalmente a causas entonces genéticas que afectan más o menos entre un 5 y un 10% de la población en general. La mayoría son de origen, poligénico. ¿Qué quiere decir esto? Ya me lo tienen que poder responder. Sí, varios genes ¿qué vimos la clase pasada? Que era un efecto poligénico. Que era tanto interno como externo, ¿no? ¿Cómo? Interno como externo. Podían ser, sí, pero cuando solo decimos efecto poligénico, ¿qué queremos decir? No efecto multifactorial, sino efecto poligénico. Tengo un gen que mutado me provoca no. Claro, son un montón de genes, ¿sí? Que, digamos, contribuyen en distinta medida y con distinta relación entre ellos a lo que yo estoy observando, ¿sí? ¿Está bien? Eso básicamente da un efecto poligénico. Entonces, la mayoría de estas son de efecto poligénico. Eso lo que quiere decir es justamente eso, que no tengo un único gen afectado ¿sí? Sino que estos pacientes tienen a lo mejor una serie de genes que están predisponiendo al desarrollo de eso, ¿sí? También existen dislipemias causadas por mutaciones en un solo gen. Ahí sí, tengo un gen puntual que está afectado. Y lo vamos a ver, ¿sí? Esas son las dislipemias monogénicas. Específicamente, la principal de esas es la hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Que ahora vamos a ver de qué se trata. Y que exhiben un patrón de herencia mendeliana, en este caso de tipo autosómico dominante. También podemos tener otras que exhiban un codominante. ¿Qué era esto? O un autosómico recesivo. Todo eso que les estoy diciendo ahí, todo lo vimos ya en genética. ¿Qué quiere decir todo eso?
¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría sea de origen poligénico, pero también algunas sean monogénicas, exhibiendo un patrón de herencia dominante, codominante o autosómico recesivo. Lo de codominante no es como, por ejemplo, vimos en sangre, que tenías alelo A y B y ellos eran codominantes y se juntaban los dos. Eso es codominancia, ¿sí? A eso hace referencia la codominancia. Cuando es dominante, ¿qué quiere decir? Que el alelo que es dominante del que se expresa y expresa la enfermedad que solo se ve. Exacto, que basta con un alelo mutado de ese gen para que la patología se manifieste, ¿sí? Aunque el otro esté sano, ya con uno mutado, la enfermedad se manifiesta. Cuando es codominante, lo que quiere decir es que ambos alelos, yo voy a ver algo producto de eso, ¿sí? Y cuando es recesivo es que, bueno, yo necesito a los dos alelos afectados para ver ese fenotipo, ¿sí? Entonces, en realidad, tengo un abanico bastante grande. O sea, yo puedo tener un paciente donde veo que tiene una dislipidemia y esa dislipidemia puede estar provocada por distintas anomalías genéticas. Ahora vamos a ver, ¿sí?, cuáles pueden ser. O también puede ser que esté causado por una dislipidemia secundaria, ¿sí?, que en ese caso, esas son las más frecuentes en la población y se deben a factores ambientales, ¿sí?, o a malos hábitos dietéticos o a la presencia de alguna patología subyacente, ¿sí? O sea, la persona ya tiene otra enfermedad de base y eso le genera una dislipidemia, ¿sí? Bien, entonces esas son como la otra forma de clasificarla. Cuando hay un componente genético, que más o menos es un 10% de los casos, o cuando no lo hay y simplemente es una cuestión de ambiente, ¿sí? Bien, bueno, vamos a jugar un ratito ahora a mito o realidad, ¿sí? A ver si es verdad o no. La Asociación Americana del Corazón recomienda que los niveles de colesterol se analicen por primera vez a los 16. ¿Todos se acuerdan a eso? Ni idea. 18. A ver, mito. Únicamente debo analizar mis niveles de colesterol si tengo más de 30 años, ¿sí? Eso es un mito. Como que ya cuando entraste en la vida más adulta tenés que analizar tus niveles de colesterol. No, la realidad es que entre los 9 y los 11 años hay que hacer como un primer análisis de los niveles de colesterol. ¿Por qué? Ustedes siempre saben que a mí no me gusta que ustedes sepan las cosas de memoria. Yo quiero que las sepan entendiéndolas. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que aconsejarle a un hermanito, a un primo, a quien sea, que haga un primer análisis de sus niveles de colesterol a edad temprana? Antes de desarrollarse. Porque por lo que vimos, todos nos hemos enterado de esclerosis y dependiendo de la dieta de la madre, dependiendo de la dieta del chico, todo eso. Exactamente por eso. Exactamente por eso, ¿sí? Bien, esa es la razón básica por la que hay que hacer como un cribado previo, ¿sí? Y ver cómo está. Porque en la niñez, adolescencia, ¿sí?, que es esa etapa, ya posteriormente de los 17-21 y después de los 21, ya se recomienda hacer esta prueba periódicamente, porque ya los chicos chiquitos, aunque antes se creía que no, ¿sí?, y que los nenes podían comer cualquier cosa, y que eran chiquitos y que su metabolismo, y que no pasaba nada, no, mentira, sí pasa, ¿sí? Y yo, digamos, ahora se están viendo muchos casos de chicos
chiquitos que por ahí tienen a lo mejor un sobrepeso, aunque no lleguen a tener una obesidad infantil, pero sí un sobrepeso, que son más sedentarios, porque están a lo mejor más jugando con jueguitos y demás, y todo eso está contribuyendo a que desarrollen muchísimo más temprano patologías coronarias, ¿sí? O afecciones o placas de ateroma a edades mucho más tempranas, ¿sí? Bien, vamos con otro. El colesterol no se encuentra elevado en la gente con sobrepeso, solo se encuentra elevado en la gente con sobrepeso u obesidad. Falso, excelente. Mito, o sea, solamente esta gente tiene elevado, la realidad es que no tiene que ver el peso. Yo puedo tener una persona delgadita y que sus niveles de colesterol estén horrendos, ¿sí? Que tenga muy elevado el nivel de colesterol. Y el riesgo es mayor, o sea, sí es verdad que el riesgo es mayor si tenés sobrepeso, porque es por ahí más frecuente que una persona con sobrepeso tenga aumentado los niveles de colesterol o si llevas una vida sedentaria. ¿Sí? Vamos con otra. Las mujeres tienen mayores problemas de colesterol que los hombres. Esta es más polémica. Mito. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema cardiovascular. A ver. El colesterol alto, el mito, es como que era un problema exclusivo de los hombres. La realidad es que la aterosclerosis es más común en las mujeres, ¿sí? Y el embarazo y la menopausia prematura son algunos de los factores que pueden afectar los niveles de colesterol, ¿sí? Bien. Entonces la mujer sí tiene Y creo que este es el último. Los problemas con los niveles de colesterol aparecen en la vida adulta. No. Bien. La realidad es que hay niños que pueden heredar los niveles altos de colesterol del papá o de la mamá. Ahora vamos a ver por una cuestión genética, básicamente. O también pueden tener niveles altos de colesterol porque tienen una alimentación mala, ¿sí? Bueno, en este caso es la patología que yo les digo que vamos a ver, que es la hipercolesterolemia familiar, y entonces un diagnóstico a tiempo evita los riesgos a futuro, ¿sí? O ayuda a no desarrollar mayores complicaciones a futuro. Bien. Vamos a ver entonces qué es la hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Que es la patología genética que se relaciona con el aumento del colesterol que se da con mayor frecuencia, ¿sí? Básicamente estos pacientes tienen colesterol en sangre por encima de los niveles considerados normales y el aumento está asociado a que desarrollen problemas coronarios, es dependiente de la dieta, del sexo de la persona y del estilo de vida y de la síntesis entonces, ¿sí? Por lo tanto, en la cantidad de colesterol que estos pacientes tienen, intervienen tanto factores hereditarios como factores dietéticos, ¿sí? Junto con los relacionados al estilo de vida. O sea, siempre la cantidad de colesterol que una persona tenga, a pesar de que el problema sea genético, no va a venir solo de lo genético, ¿sí? O sea, lo genético contribuye un montón, obviamente ahora lo vamos a ver, porque si tiene el receptor del LDL mutado, no podemos hacer nada. Pero además, la dieta contribuye, ¿sí? Bien. Bueno, esta es una diapo que puse para recordar más o menos cómo era el funcionamiento del colesterol. Hay un cuarto que proviene de la dieta y 3/4 proviene de
Z, la lipoproteína LDL, ¿sí?, que está saturada en grasa, es la que lo transporta a las arterias, ¿sí? Y justamente la HDL, que es lo que llamamos el colesterol bueno, ¿sí?, es la lipoproteína que la saca de ahí y la devuelve al hígado, ¿sí? Bien, entonces, las moléculas de grasa que circulan van asociadas a lipoproteínas y dependiendo de la densidad será bueno o malo, por eso lo dice acá, ¿sí? El colesterol malo, que es el LDL o el IDL básicamente, se adhieren a la placa y se crean los monocitos que obstruyen el paso de la sangre. Ustedes saben que la placa de ateroma está formada por estas moléculas que se van recopilando y, digamos, depositando todos estos niveles de colesterol. El colesterol bueno circula por la sangre y no se adhiere, ¿sí?, y se metaboliza en el hígado, que es esto que les muestra el dibujito de acá. Entonces, por eso uno siempre analiza en los análisis qué cantidad, además del colesterol total, qué proporción de colesterol bueno y colesterol malo tengo. Porque aunque mis niveles de colesterol total estén dentro del rango aceptable, 200, ¿sí?, 200, 220 era antes, pero ahora lo bajaron a 200. Si yo tengo elevado la LDL, o sea, el colesterol malo, y disminuido el colesterol bueno, esa relación es pésima, candidata a, ¿sí? Sin embargo, si yo tengo a lo mejor los niveles un poquito elevados de colesterol, pero la relación HDL-LDL es buena, o sea, tengo altos los niveles de colesterol bueno, eso es buen pronóstico, ¿sí?, para mi paciente. ¿Está bien? ¿Cómo se transporta el colesterol? ¿Sí? El colesterol tiene para ingresar a la célula, tiene una endocitosis mediada por receptor. Ya habíamos dicho que el colesterol no puede viajar libremente por el plasma, ¿sí?, porque es un lípido. Se tiene que asociar a estas lipoproteínas. Se asocia principalmente en un 60-70% a las LDL, ¿sí? Y a su vez estas LDL están asociadas a la ApoB100, que acá la tenemos dibujadita, ¿sí? El receptor de la LDL justamente es sensible a su unión a través de la ApoB100. Y a través de eso, o sea, reconoce, esta es una molécula de LDL, está transportando colesterol, la internaliza, ¿sí?, o sea, forma el endosoma, este endosoma se asocia a lisosomas y esto se degrada liberando aminoácidos, ácidos grasos y ésteres de colesterol. Y el receptor se vuelve a reciclar a la membrana, ¿sí? Ese es el circuito normal que tiene que hacer. Bien. ¿Cuáles son las mutaciones más frecuentes que podemos encontrar? La más común en el 90% de los casos es el déficit del receptor de la LDL. O sea, es un problema en este receptor que les presenté recién, ¿sí? Y lo que está mutado es el gen del receptor de la LDL. Ahora, también hay un porcentaje de pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar y que no tienen mutado el receptor de la LDL. Lo que tienen afectado es la ApoB100, ¿sí? ¿Que quién era? Esta, ¿sí? La que el receptor tiene que reconocer. ¿Está bien? Entonces, si tengo mutado el receptor o tengo alterada la ApoB100, voy a tener un problema. Lo que se genera acá es menor afinidad por el receptor de la LDL, porque al no tener
esta LDL se pegue al receptor y se internalice. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Y el otro porcentaje es que tengo un exceso de la PCSK9, ¿sí? Que es otra proteína que destruye el receptor de la LDL, ¿sí? Bien. Estas son las tres causas por las que puedo tener entonces hipercolesterolemia familiar. Bien. Además de estas, existen otras, ¿sí? Acá les muestra un grafiquito donde le muestra que la principal causa es, como habíamos mencionado, la alteración en el receptor de la LDL. Después le sigue la ApoB100 defectuosa, ¿sí? Después le sigue la que está en verde, o sea, esta es la APO, esta es la verde, la de la PCSK9, y después tenemos casos de hipercolesterolemia autosómica recesiva asociada a cistoesterolemia y la hipercolesterolemia asociada a variantes raras de la ApoE, ¿sí? O sea, hay tres más, que son estas tres, que son menos frecuentes, pero que también se asocian a casos de hipercolesterolemia familiar. Cuando yo digo hipercolesterolemia familiar, ¿a qué me refiero? A la transmisión de los enfermedades. Exactamente, ¿sí? A que ya no va a ser un paciente aislado que yo voy a estar analizando, sino que ese paciente, acuérdense de los patrones de herencia familiares, está inmerso en una familia donde, si yo determino que la causa es genética, tengo que hacer un asesoramiento genético al resto de la familia, porque las chances de que otras personas también tengan el problema son más altas, ¿sí? Y obviamente, dependiendo de si la razón por la que mi paciente tiene hipercolesterolemia es autosómica dominante, autosómica recesiva o codominante, lo que le voy a decir va a ser distinto, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo la probabilidad que tengan el resto, o su descendencia, o sus hermanos, etc. Bien. Ok, entonces, ¿cuáles son las mutaciones y cuál es la prevalencia en la población que tienen estas mutaciones? Profe, Sí. ¿la hipercolesterolemia familiar es dominante o es poligénica? ¿O es...? La hipercolesterolemia puede ser causada por una afección poligénica o puede ser causada por una alteración monogénica. ¿Sí? Claro, que es lo primero que dijimos en una de las primeros diálonos. Por eso es tan compleja analizarla, porque antes se creía, hace muchos años, que cuando un paciente tenía hipercolesterolemia familiar era porque tenía el gen de la LDL mutado, del receptor de la LDL mutado. Punto. Ahí se moría todo, ¿sí? Y después empezaron a haber un montón de casos donde sí había una hipercolesterolemia familiar, pero que seguía otros patrones de herencia distintos, ¿sí? Y ahí entonces empezaron un montón de investigaciones donde se empezó a encontrar todo esto que te estoy contando, donde hay otros genes afectados, ¿sí? Que te llevan también a que tu paciente desarrolle hipercolesterolemia, pero ya no monogénica autosómica dominante como la clásica hipercolesterolemia del receptor, ¿sí? Y ahora vamos a ver bien cuáles son las mutaciones. Bien, entonces, cuando la enfermedad es dominante, ¿sí? Podemos tener una hipercolesterolemia familiar heterocigótica, ¿sí? U homocigótica, donde tengo afectado a el gen del receptor de la LDL. ¿Eso qué quiere decir? Esto que les estoy diciendo. Cualquier patología
patología dominante, ¿qué característica tenía? Recién me la dijeron. Solo con un gen, o sea, un alelo afectado, ya está. Fenotípicamente yo veo lo que sea. Eso se da en 1 de cada 500. O sea, tiene una prevalencia poblacional bastante alta, ¿sí? Y los niveles de LDL circulantes son elevados. Ahora, cuando esos pacientes tienen una hipercolesterolemia familiar pero homocigótica, o sea que más yeta lo pueden tener pobres, heredaron los 2 genes afectados de expresión dominante, se da muy poco, frecuentemente 1 en 1.000.000, pero en esos casos es muy severa la patología y se terminan muriendo, ¿sí? Los niveles son altísimos de la LDL, ¿sí? En circulación. Después tenemos los que tienen una alteración en el gen ApoB con una frecuencia de aparición de 1 en 1000, ¿sí? Los que tienen afectada la PCSK9 con una frecuencia menor a 1 en 2500, ¿sí? Y la hipercolesterolemia, que ya no es dominante, sino que tiene un patrón de herencia recesivo, o sea, quiere decir que necesito ambos alelos afectados para provocar esta anomalía, que es cuando ustedes saben que, no sé si saben que de los receptores de la LDL hay varias formas. Me hacen así. No, ¿vieron algo del receptor de la LDL? ¿O no vieron nada? Bueno, cuando yo les digo receptor de la LDL, ¿sí? Generalizo el receptor. Pero en realidad, cuando uno va a hacer estudios moleculares, se encuentra con que existen como isoformas distintas de esos receptores, ¿sí? Hay una de esas isoformas que es la AP1, ¿sí? De este receptor de la LDL, que es ese solito es el que, para que se manifieste la patología, tengo que tener los 2 alelos mutados. O sea, tiene un patrón recesivo, ¿sí? Y es muchísimo menos frecuente esta patología. O sea, muy raro que si tienen un paciente con hipercolesterolemia familiar tenga una situación así. Y lo más frecuente que mi paciente con hipercolesterolemia familiar tenga el receptor de la LDL mutado autosómico dominante y ya, ¿sí? Lo típico. ¿Está bien? Bien. ¿Cambian algo de que tengan, o sea, ya sé de qué está, ¿verdad? Pero ¿cambian algo de que tengan mutado una isoforma del receptor? O sea, ¿cuál es la diferencia entre Cambia más, mira, acá te muestra. Al tener esta isoforma, tienen mayores niveles todavía de LDL circulante que los que tienen la mutación clásica, ¿sí? Pero es muchísimo más raro tener esa afección, exacto, ¿sí? Igual los más son cuando el gen del receptor de la LDL clásico está ambos alelos mutados, ¿sí? Bien, entonces, como decíamos, existen 2 variantes de la enfermedad, una homocigota extremadamente rara y otra heterocigota, ¿sí? Que es la considerada el trastorno monogénico más frecuente, con una prevalencia de 1 cada 500, ¿sí? Y que se estima que hay aproximadamente 10 millones de afectados en el mundo, ¿sí? La mayoría, hasta un 80%, todavía no diagnosticados. ¿Por qué? ¿Por qué no están diagnosticados si tienen una afección genética?
saben, o porque tienen altos los niveles de colesterol, pero no saben que lo tienen por una afección genética, ¿sí? Porque muchas veces los médicos no saben que, o sea, antes se creía que los niveles elevados de colesterol solo provenían por tener una mala alimentación, ¿no? O sea, no por un problema genético. Entonces, a veces, lo primero que hace el médico cuando analiza, cuando ve que a un paciente lo mandó a hacer análisis, viene el paciente con el resultado de los análisis y resulta que tiene altos los niveles de colesterol. ¿Qué hace el médico? Lo manda a hacer dieta, a hacer ejercicio, pero por ahí no analiza la historia familiar del paciente para ver si en realidad este paciente tiene ya una historia familiar de antecedentes elevados de niveles de colesterol, y entonces a lo mejor no es que tiene el colesterol elevado porque come mal o porque no hace ejercicio, lo tiene porque tiene un problema genético, ¿sí? Y por eso hay muchos pacientes que teniendo hipercolesterolemia familiar no han sido a lo mejor bien diagnosticados todavía, ¿sí? Bien. Bueno, esto para recordar que cuando teníamos una patología dominante, el 50% de la descendencia puede estar afectada, ¿sí? Esto se acuerdan, ¿no? Bien, entonces, cuando la hipercolesterolemia familiar es homocigota, ¿sí? Se caracteriza por la presencia desde el nacimiento de valores extremadamente altos de LDL, entre 800 y 1000, ¿sí? Más o menos los valores de LDL son 100, 200 cuando los tengo altos. Estos pacientes tienen entre 800 y 1000 desde chiquitos, Bien, presencia de santomas, ¿sí? Arcos corneales y arteriosclerosis en la primera década de la vida, y un riesgo muy elevado de muerte por enfermedad coronaria antes de los 30 años, ¿sí? Bueno, acá tienen lo del arco corneal, ¿sí? Los santomas. Esto lo vieron, ¿no? Sí. ¿No? ¿Cómo se manifiesta que tienen estos elevados? O sea, no, además de que tengan elevados niveles de colesterol, cuando es mucho, empiezan a tener estas manifestaciones clínicas fenotípicas externas. ¿Sí? ¿Los santomas no lo vieron? No. Bueno, esto se los presento. Esto es un santoma. Los pacientes empiezan a tener estas acumulaciones, ¿sí? Y además, cuando analizo, también tienen arteriosclerosis. Bien. Cuando la hipercolesterolemia familiar es heterocigota, que es la más frecuente, ¿sí? El aumento, tengo un gran aumento de la LDL circulante, con cifras que oscilan entre 190 y 400. ¿Se acuerdan que yo les dije recién? Entre 100 y 190 es lo que se sabe que tienen. O sea, idealmente, cuando uno se hace los análisis, tenés que tener más cerca de 100. Si ya tenés 170, 80, 90, es que tenés un poquito elevado el colesterol malo, y es cuando te dicen, bueno, anda a hacer dieta, camina, haz ejercicio, ¿sí? Bien, estos ya tienen más de 190, entre 190 y 400. Tienen depósitos lipídicos, que son estos santomas tendinosos, ¿sí? Y tienen también santelasmas, que son placas planas de color anaranjado en los párpados. Esto, ¿sí? No sé si han visto pacientes con esto. Yo es mucho más frecuente de lo que se imagina. Bueno,
Los sarcomas terminosos sí son patognomónicos de la hipercolesterolemia familiar heterocigota, o sea, son algo que son específicos de esa patología, eso quiere decir patognomónicos, y son muy frecuentes en las extremidades, ¿sí? Y aparecen antes de los 20 años, algunas veces y si no posterior. Bien. ¿Cuándo se da la enfermedad cardiovascular precoz? En este caso se calcula que sin tratamiento aproximadamente el 50% de los hombres con hipercolesterolemia familiar va a sufrir un accidente cerebrovascular antes de los 50 años y un 30% de las mujeres antes de los 60. ¿Sí? Bueno, en este caso lo que se hace hoy en día es una ecografía intravascular carotídea, ¿sí? Que es una técnica que ofrece imágenes precisas de la placa de ateroma y ya puede mostrarte si hay un engrosamiento de la íntima en los niños de 7 años, por ejemplo, que tienen hipercolesterolemia, ¿sí? O sea, si yo ya sé que un chiquito tiene hipercolesterolemia familiar, o sea, tiene un antecedente genético de esta enfermedad, por más de que lo cuide con dieta, con ejercicio y todo, tengo que estar controlando cómo está, digamos, su placa de ateroma para evitar accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Bien. Este gen que yo les contaba, el del receptor de la LDL, ya hay más de 2.900 mutaciones que afectan a este gen. ¿Qué es eso en genética de lo que estudiamos? Que haya más de 2.900 mutaciones de un gen. Vamos a relacionar con lo que estudiamos ya. ¿Cómo se llamaba eso? No. Un gen con un montón de mutaciones distintas descritas. ¿Cómo? No son alelos. Vamos a salir. ¿Cómo se llamaba eso? Cuando yo tenía un montón de distintas afecciones que me provocaban la misma patología. ¿Cómo? No, el polimorfismo era otra cosa. No, porque el polimorfismo es cuando tengo un montón de alelos distintos poblacionalmente, ¿sí? Y que se asocian no a un gen o lo que sea y te permiten a vos como método del diagnóstico, ¿sí? Pero todas esas mutaciones ya no como. sí. No, Vamos a pensar. ¿Qué era? Lo vimos. Bueno, no importa, se lo digo yo. ¿Se acuerdan cuando teníamos lo de la heterogeneidad genética? ¿Sí? Que decíamos, existe una heterogeneidad alélica y una heterogeneidad de locus. ¿Sí? ¿Qué era? La heterogeneidad de alelo es que un montón de alteraciones en el mismo alelo, en este caso son más de 2.900 distintas descritas, te den la misma patología, ¿sí? O patología con graduaciones similares. El ejemplo que habíamos dado nosotros en la clase era la fibrosis quística. El gen CFTR se mutaba en distintos lugares
pero siempre el paciente tenía fibrosis quística. Ahora, ¿todos los pacientes con fibrosis quística tienen la misma mutación? No, ¿sí? No es que yo voy y busco una mutación puntual. Yo puedo tener, hay una que es la más prevalente, en el caso de la fibrosis quística, acá también hay algunas que son las más prevalentes, pero en realidad existen miles de mutaciones distintas descritas de este gen en distintos pacientes, ¿sí? ¿Eso qué me está queriendo decir? Que en realidad, cuando yo agarro un paciente con hipercolesterolemia familiar, o sea, tengo 10 pacientes acá adentro, ¿todos van a tener la misma mutación en el receptor de la LDL? No, todos van a tener el receptor de la LDL mutado, pero no con la misma mutación, ¿sí? Eso era heterogeneidad alélica, ¿sí? Bien, es un ejemplo de eso, esto. Y lo que ocurre acá es que la función de este gen está afectada por distintos tipos de mutaciones, ¿sí? Algunos son rearreglos genéticos, o sea, o de lesiones o inserciones grandes en el gen. Otras son mutaciones sin sentido. ¿Qué era una mutación sin sentido? La que se eliminaron con esto se la pegaba. Muy bien. Mutaciones de cambio de sentido. ¿Qué era una mutación de cambio de sentido? Que se la pegaba un múltiplo de 3. No. ¿Qué era una mutación de cambio de sentido o con sentido? No quiero llamarlo. Era la normalista, como la que se cambiaba uno. La clásica, la que yo tenía un aminoácido y se me cambiaba por otro aminoácido, ¿sí? Bien. Mutaciones que afectan los sitios de splicing, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan lo que era el splicing? Era cuando yo tenía exón 1, 2, 3, 4 y esos se tenían que empalmar, y cuando a veces hay un splicing alternativo es cuando a lo mejor se empalma el exón 1 con el 3 y el 4 y me da una proteína, y el 1, 2, 3, 4, 5 no se me da otra proteína, ¿sí? Bien. O mutaciones en el promotor, ¿sí? Si yo muto el promotor de un gen, directamente no voy a tener nada de ese gen, ningún producto génico. ¿Por qué? Porque afecté el promotor, ¿sí? Bien, entonces, acá tienen los exones de esta proteína, el 1, el 2, el 6, bueno, acá tienen todos. Y acá tienen más o menos cómo va constituyendo el tipo de receptor, ¿sí? Ok. Este gen que codifica para el receptor de la LDL está localizado ¿dónde? Díganme ustedes acá. Ya me lo tienen que poder decir. En la región 3 de la subbanda 3 de la banda 1 de la Región para, ¿cómo dijiste? región 3. ¿No es el 3? ¿Quién es el primero? ¿Quién era la región? El del lado derecho. O sea, salía de atrás. Esto era la región, y esto era la banda. Y esto era la subbanda. Pero hay un punto. Claro, subbanda. Banda 1 de la banda 3 de la región 1 del brazo Corto. Exactamente. ¿Sí? Ahí está localizado el gen. ¿Sí? Este gen contiene 18 exones, donde tiene un péptido señal, un dominio de unión al ligando, otro dominio que se une al factor de crecimiento epidérmico y otros dominios transmembrana, ¿sí? Y aunque las mutaciones detectadas están distribuidas
mutaciones del receptor de la LDL, como son muchas y existen muchísimas mutaciones distintas que puede tener este receptor, se las clasifica, ¿sí?, en grupos. ¿Cómo se las clasifica? De acuerdo a lo que están afectando estas mutaciones. ¿Está bien? Vieron que yo les conté que cómo era el mecanismo de acción del receptor de la LDL. Tenía el receptor anclado en la membrana. Se tiene que unir al ligando, se tiene que internarizar, se tiene que degradar todo y se tiene que reciclar a la membrana. ¿Sí? Eso es todo lo que pasa. Bien. Los de clase 1 son los alelos nulos. Eso quiere decir que no tengo nada de receptor. ¿Por qué puedo no tener nada de receptor? ¿Qué estoy afectando? La síntesis, exactamente. O sea, no estoy teniendo nada porque seguramente la mutación está o en el promotor o en uno de los primeros exones y me anula todo. Entonces, no llego nunca a producir nada de proteína. ¿Sí? Las de clase 2 son los alelos que son defectivos para el transporte y son las más frecuentes. ¿Sí? Las de clase 3 son los defectos en la unión, lo que afectan es a los exones que codifican para el dominio de unión al ligando. Estas dijimos también que son bastante frecuentes. Las de clase 4 es cuando lo que está alterado es el sensado de la internalización del receptor. O sea, yo tengo producción de receptor. Ese receptor llega a la membrana, se acopla al ligando, pero falla la internalización. Entonces, no puedo internalizar el colesterol, ¿sí? Porque falla esa parte. Y las de clase 5 son los alelos defectuosos para el reciclaje. O sea, ese receptor que se tiene que reciclar y volver a la membrana, esa parte falla. Obviamente, si me falla el reciclaje, ¿qué es lo que me va a pasar? Yo voy a tener un paciente que tenga elevadísimos niveles de colesterol y de LDL circulante. No, porque el reciclado es parte de lo que yo necesito para volver a tener receptor en membrana. Eso está fallando, pero hay síntesis de receptor de nuevo. Entonces, nada, vuelvo a sintetizar y tengo. Entonces, va a haber una afección, pero no va a ser tan grave como la que, por ejemplo, no tengo nada de receptor, ¿sí? La de los alelos nulos, por ejemplo. Bien, entonces, acá también tiene un esquemita para recordar si yo tengo, digamos, la primera es esta, o sea, cuando no sintetizo el receptor, cuando este receptor no se puede unir a la APO, ¿sí? Cuando no se puede endocitar o cuando no se puede reciclar, ¿sí? Este es un hepatocito, básicamente. Ok, bueno, y acá tienen otro esquemita para recordar o para, digamos, esa clasificación de tipo 1, 2, 3, 4 y 5, a qué nivel está ocurriendo. La 1 es a nivel del retículo endoplasmático, o sea, no logró llegar a sintetizar ese receptor. La 2, que a veces está dividida en 2A y 2B, tiene que ver con que la mutación afecte la llegada al Golgi o el empaquetado del Golgi a las vesículas, eso depende, pero para el caso no llego a tener esta vesícula que necesito. Acuérdense que todo lo que va a ir a membrana, yo lo tengo que empaquetar en una vesícula que me lo dirija a membrana. Si yo no puedo hacer eso, ese receptor nunca va a llegar a la membrana de la célula, ¿sí? Por más de que lo esté sintetizando, nunca logro que llegue a la membrana. Después tenemos las de tipo 3, que son las de unión.
las de tipo 4 la internalización y las de tipo 5 el reciclado. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien. Ok. Eso es cuando tengo al receptor de la LDL mutado, que era, que yo les dije que en el 90% de los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar tienen ese problema. ¿Sí? Pero después tenemos que también puedo tener un paciente con hipercolesterolemia familiar que el receptor esté fantástico, no tenga nada, no le pase nada, pero tengo un defecto en la apolipoproteína B100. ¿Sí? La mayoría de las mutaciones están ubicadas en el exón 26, el cual está implicado en el reconocimiento y unión de la ApoB100 al receptor. ¿Sí? Entonces eso va a interferir con el transporte de estas partículas de LDL adentro, al interior de la célula. Esta DFB o deficiencia en el factor B de la lipoproteína es también una enfermedad dominante que presenta una prevalencia de 1 en 500 hasta 1 en 700 individuos afectados. Y la hipercolesterolemia que se observa es semejante a los pacientes que tienen mutado al receptor de la LDL. ¿Sí? Lo cual hace que yo, para saber si mi paciente tiene una hipercolesterolemia familiar por mutación del receptor o por mutación de la APO, necesito hacer un estudio genético, porque clínicamente las características son prácticamente las mismas. ¿Sí? No hay diferencia. Y estos también muestran santomas tendinosos y arteriosclerosis prematura. ¿Sí? Bien. Y la otra que dijimos era el gen de la PCSK9. Este gen está en el cromosoma 1 y codifica para una proteína que está unida a el complejo receptor de la LDL ApoB100. O sea, cuando todo ese complejo se forma, existen otras proteínas que interaccionan y favorecen, en este caso, esta proteína lo que favorece es la degradación de ese receptor. Se ha demostrado que hay dos mutaciones de ganancia de la función de esta proteína que obviamente provocan que aumenten los niveles plasmáticos de LDL circular. ¿Sí? Y hay una forma de mutación que genera reducciones muy importantes en estos niveles. O sea, dos que lo aumentan y otra que lo bajan. Bien. Y el último, que era el de la LDL AP1, ¿sí? ¿Se acuerdan que este era el que tenía el patrón de herencia autosómico recesivo? Codifica para una proteína adaptadora del receptor de la LDL y las mutaciones de este gen producen un cuadro similar, pero conocido como hipercolesterolemia autosómica recesiva, mucho menos frecuente. ¿Sí? Bien, hasta acá vimos todos los casos que eran por una afección genética, monogénica. Había un gen afectado, que ya dijimos todos los genes que pueden ser, ¿sí? El del receptor de la LDL, el gen que codifica para la ApoB100, el gen que codifica para la PCSK9 o el gen que codifica para este receptor que tiene un patrón recesivo, que es un receptor que se acopla. ¿Sí? Todos esos son monogénicos. Pero al principio, cuando arrancamos con la hipercolesterolemia, dijimos que la hipercolesterolemia también podía ser poligénica. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver ahora qué pasa si es poligénica. La hipercolesterolemia más frecuente de todas, o sea, la que la mayoría
los casos se tiene, es esta hipercolesterolemia poligénica, ¿sí? Donde hay un montón de genes que se relacionan con este desarrollo. Se transmite mediante esta herencia poligénica o multifactorial y su aparición es consecuencia de la interacción entre factores genéticos y factores ambientales, que es lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Yo tengo toda una predisposición de genes que me llevan asociado a factores ambientales. Cuando llego a un determinado umbral, la patología se desarrolla, ¿sí? Entre los factores ambientales que están relacionados a esto está la ingesta de alimentos ricos en colesterol, grasas, la edad del sujeto y el nivel de actividad física, ¿sí? Aparecen con un fenotipo 2A. ¿Qué era el fenotipo 2A? ¿Se acuerdan que se lo conté al principio de la clase? La clasificación de el tipo de lipidemia, ¿sí? En 1, 2A, 2B, ¿se acuerdan? La 3, la 4, bueno, bien. Se caracteriza por un aumento en la concentración plasmática de colesterol y no aparecen santomas ni arcos corneales, ¿sí? O sea, estos pacientes tienen hipercolesterolemia, pero no tienen los santomas. Los santomas son bien característicos de cuando hay una hipercolesterolemia familiar monogénica, ¿sí? Bien. Esta tiene una prevalencia del 4%, los niveles de colesterol total suelen ser más bajos que en la hipercolesterolemia familiar, o sea, tienen más o menos entre 250 y 300 miligramos de decilitro, y los triglicéridos son normales, ¿sí? En estos casos, los antecedentes familiares son poco frecuentes, no quiere decir que no se den, pero son mucho menos frecuentes. Cuando yo, pues, digamos, someto a un cuestionario a un paciente con hipercolesterolemia familiar, los antecedentes son por todos lados, ¿sí? Porque encima es una patología dominante, con lo cual siempre tienen afectados en la familia. Mientras que en esta pueden tener alguno que tenga hipercolesterolemia, pero es menos prevalente, ¿sí? Se expresa a partir de los 20 años, donde la aterosis coronaria es la manifestación clínica más importante de estos pacientes y no está asociada, como habíamos dicho, con los santomas, pero sí con que el paciente sea obeso, que tenga diabetes o que sea hipertenso, ¿sí? Entonces, sí, esta es la que asociamos a otras enfermedades subyacentes, lo que se llama como hipercolesterolemia secundaria, ¿no? Bien, la hiperlipidemia familiar combinada se da entre un 1 y un 2% de la población general. Tiene una transmisión autosómica dominante, pero hasta la fecha no hay un gen único o un defecto molecular específico asociado a este trastorno. Se suele manifestar a partir de la segunda década de vida, o sea, a partir de los 20 años, y el 50% de los familiares que tienen esta afección suelen estar afectados. Por eso se dice que sigue un patrón de herencia autosómico dominante, aunque no hay un gen concreto identificado todavía, ¿sí? Bueno, se sospecha que hay esto en una familia cuando varios individuos tienen niveles variables de LDL mayores a 160, hiperlipidemia mixta o hipertrigliceridemia con bajos niveles del colesterol bueno, el HDL, y
enfermedades coronarias prematuras, y acá tampoco hay asociación con santomas, pero sí con diabetes, hipertensión y sobrepeso. ¿Sí? De nuevo, lo mismo que el anterior. ¿Sí? Y después tenemos las hipertrigliceridemias primarias, ¿sí? Que son también familiares debidas a mutaciones en distintos genes donde se encuentran, perdón, acá la L me quedó acá, la deficiencia familiar de la lipoproteína lipasa, la deficiencia familiar de la ApoC2, que es otra de las apolipoproteínas que están asociadas a las lipoproteínas de distinta densidad, o un déficit de la ApoA5, ¿sí? Estas también son otras hipertrigliceridemias primarias. Entonces, dentro de las hipercolesterolemias primarias tenemos a la hipercolesterolemia monogénica, a la hipercolesterolemia poligénica, a la hiperlipidemia familiar combinada, que la vimos recién, a la hiperalfa-lipoproteinemia familiar y la ApoB100 defectuosa familiar, ¿sí? Cuando está alterado el gen de la ApoB100. Podemos tener hipertrigliceridemias también primarias, o sea, con aumentos elevadísimos de triglicéridos, ¿sí? Por déficit de la lipoproteína lipasa o de la hiperlipidemia tipo 5 o de la apolipoproteína C2 que mencionamos recién. Y también podemos tener hiperlipidemias mixtas, ¿sí? Donde tenemos tanto aumento de el colesterol como de los triglicéridos, ¿sí? Con historias familiares o combinadas con otras patologías. O sea, el abanico de lo que un paciente con alteraciones en el metabolismo lipídico puede tener es muy grande. Por eso es importante que uno analice con detalle cada factor para poder encasillarlo en una situación o en otra, ¿sí? Y poder saber si estamos frente a una persona que tiene un problema por antecedente o por otra enfermedad y porque se está alimentando mal o porque no está haciendo ejercicio, o tenemos un paciente que tiene un problema genético, ¿sí? Para lo cual la medicación no me va a servir de mucho, ¿sí? Bien, todas esas eran dislipemias primarias, o sea, yo tenía defectos en distintos genes, ¿sí? Donde se manifestaba entonces la patología. Pero dijimos que existen dislipemias secundarias, ¿no? Donde el metabolismo de los lípidos está alterado por factores externos o por fármacos, y en muchos pacientes estas dislipemias están causadas por una enfermedad subyacente, una enfermedad de base, ¿sí? Bien. ¿A qué tipo de patologías se asocian estas dislipemias secundarias? A la diabetes, al síndrome nefrótico, a la uremia, a las hepatopatías, al hipotiroidismo y al consumo de fármacos. Por ejemplo, estrógenos, alcohol, ketoconazol, ¿sí? O glucocorticoides. Vieron que hay pacientes que están medicados con tratamientos un poco más crónicos de glucocorticoides. Entonces, en esos casos también, como un efecto secundario a esos tratamientos, puede hacer que los pacientes aparezcan con dislipidemias. Bien, ¿cómo se tratan? Y acá ya terminamos estas dislipidemias. El medicamento más utilizado
lo que hacen las estatinas es ayudar a bajar los niveles de la LDL porque interfieren con la producción que hay en el hígado y la producción de colesterol en realidad depende de varios pasos, pero la enzima limitante en la producción del colesterol es la HMG-CoA, ¿sí? Es esta. En una reacción que es limitante en la velocidad de la síntesis del colesterol, ¿sí? Entonces, esa es la enzima que se ataca con el fármaco. Ese es el blanco farmacológico, ¿sí? Y las estatinas justamente bloquean a esta enzima, por lo tanto hacen que se sintetice menos colesterol, ¿sí? En realidad, farmacológicamente, ahí ya terminamos, existen un montón de distintos tipos de estatina, ¿sí? Uno de los medicamentos más dados por los médicos se llama simvastatin, que es una de las principales estatinas que se dan para bajar los niveles de colesterol. Pero en el caso de los pacientes que tienen una hipercolesterolemia familiar, por ejemplo, donde tienen al receptor de la LDL mutado, por más de que yo baje los niveles de colesterol, el tipo no tiene receptor, entonces no hay forma de que internalice ese colesterol y todo el poquito o mucho colesterol que haya dando vuelta va a seguir dando vuelta porque no tiene quien internalizarlo, ¿sí? Entonces, en esos casos se debe dar, además de medicación, una dieta baja en colesterol, ejercicio y todo para mantenerlo lo más bajito posible, ¿sí? Igual son pacientes que tienen, digamos, que hacerse controles muy periódicos y tener como ser muy estrictos en su conducta, porque si no, enseguida tienen un riesgo altísimo de hacer una afección cardíaca o un accidente cerebrovascular, ¿sí? Bien, ¿se entendió? ¿Sí? Bueno, yo les voy a subir el taller, así nada, cuando pueden lo van leyendo y traten de ir leyendo, chicos, los talleres para poder consultarme si tienen dudas con algo.